Buenas tardes. Damos inicio a la 43ª jornada académica de la Academia Academia Santanderista de Colombia. Hoy continuamos con la segunda etapa del ciclo del Bicentenario, que tiene como protagonista al profesor José Asunción Suárez Niño. Hoy, en vista de que el profesor José Asunción será nuestro conferencista, yo haré las veces de presidente y también haré la secretaría. Entonces procedo a leer el orden del día y someterlo a los académicos presentes. El siguiente es el proyecto del orden del día para la 43ª jornada académica de fecha 4 de noviembre, dentro del marco de reflexiones bicentenarias de la Academia Santanderista, que quiso unirse además al centenario de Otto Morales Benítez. Primer punto del orden del día: instalación y saludo del presidente de la jornada, Olimpo Morales Benítez. Presentan excusas el padre Diego Jaramillo, Hernán Olano, Pablo Navas, José María Obando, Alfredo García, Carlos Felipe Castrillón, Adelaida Zurdiz. Ya presentadas las excusas de Pedro Gómez Barrero, que faltaba mencionar, Rosario Mazuera, Fernando Carrillo, María Paulina Espinosa y los demás ya mencionados. Procedo a dar lectura detallada del acta número 41, relacionada con la ponencia de los doctores Eduardo Durán Gómez, Cecilia Fernández de Palini y Benjamín Ardila Duarte, bajo la coordinación de la doctora Adela, quienes presentaron una importante conferencia relacionada con el pensamiento de Otto Morales Benítez en la obra de Francisco de Paula Santander. Mediante exposición virtual y presencial para todos los académicos amigos de la Santanderista, el doctor Alejandro Cepeda nos presenta una gran conferencia relacionada con la movilización social e independencia del país, con una charla del legado que nos dejan los comuneros a través de la historia. Movilización social e independencia, una lectura al legado de los comuneros en Colombia. Los comuneros. La rebelión fue un movimiento gestado en el virreinato de la Nueva Granada en marzo de 1781, en el marco de las protestas que se generaron al avance de las reformas borbónicas en América durante el gobierno de Carlos III. Emerge en el Socorro, hoy en el departamento de Santander. Se desencadenó por las reformas fiscales y económicas que implicaron una mayor carga sobre la población, sobre ciertos privilegios y exenciones y la restricción del cultivo de tabaco, afectando a los productores locales. Estas medidas alimentaron un clima generalizado de descontento que cristalizó en la insurrección y se dirigió especialmente contra las autoridades locales que implementaron las reformas. El Virreinato de Nueva Granada fue creado en el año de 1717 con los territorios pertenecientes a Nueva Granada, Colombia y Venezuela, Panamá y Quito, Ecuador. Fue suprimido por problemas económicos en el año 1723 para ser finalmente instaurado en el año 1739. El virrey era el militar español Manuel Antonio Flores Maldonado, quien ejerció el cargo en la Nueva Granada entre 1776 y 1781, y virrey de Nueva España entre 1787 y 1789. Flores Maldonado tuvo que acudir a Cartagena de Indias para ocuparse de la guerra contra Inglaterra, dejando a la Audiencia y a Gutiérrez de Piñeres con plenos poderes. Entonces, la Audiencia decide cobrar algunos impuestos
que existían anteriormente pero que no se estaban cobrando. Entre ellos destacaba el de la Armada de Barlovento, que era un impuesto que gravaba las ventas y que por lo tanto afectaba los consumos de todas clases sociales. La sublevación se inició el día 16 de marzo de 1781 en Socorro por Manuela Beltrán de Quesada. Más de 2.000 personas se reunieron en la plaza de la alcaldía para protestar contra el anuncio de nuevos impuestos establecidos. Manuela Beltrán consigue canalizar el malestar del pueblo al grito de ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! No queremos pagar la Armada de Barlovento. Arrancó el edicto colgado en la puerta de la alcaldía que anunciaba los nuevos impuestos. La revolución se extendió por toda la zona nororiental de la actual Colombia y los gritos dieron paso a las armas. El movimiento fue organizado en una junta llamada Del Común, lo que provocó que el movimiento fuera llamado el Movimiento de los Comuneros por sus propios miembros. La junta eligió al criollo Juan Francisco Bermeo como líder de la revuelta. Se reunió un ejército de casi 4.000 personas que marchó hacia Santa Fe de Bogotá. En el trayecto se les fueron uniendo hombres de poblaciones vecinas, llegando a formar un ejército de entre 18 y 20.000 personas que llegó a las puertas de la ciudad. Juan Gutiérrez de Piñeres, viendo la gravedad, huye a Cartagena, donde se encontraba el virrey, mientras que los miembros del gobierno que se mantenían en Bogotá entablan negociaciones con los comuneros con el fin de que no arribaran a Santa Fe. Los miembros del gobierno envían a las negociaciones al oidor Vasco y Vargas y al alcalde Eustaquio Galaviz y Hurtado del Águila, con la ayuda del arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Antonio Caballero y Góngora. A mediados de este año, Caballero y Góngora consiguió un acuerdo a mediados de ese año, acuerdo con los comuneros, en el cual la corona se comprometía a eliminar la mayoría de impuestos a cambio de que detuvieran el avance hacia la capital y rebajar otros, como los del tabaco y del aguardiente. Además, los criollos pidieron que algunos cargos que antes ocupaban y que desde las reformas borbónicas eran ocupados por peninsulales. El movimiento quiso también mejorar las condiciones de los indígenas y los negros libertos, ya que los comuneros pidieron la devolución de algunos resguardos y minas de sal a los indígenas y la supresión del tributo que debían pagar por los negros libertos. Este acuerdo se plasmó en las capitulaciones de Zipaquirá en junio. Muchos de los insurgentes, criollos de clase alta, aceptaron las condiciones de las capitulaciones de Zipaquirá y volvieron a sus territorios. Otros, como José Antonio Galán, desconfiaban de las autoridades monarcas y le dieron al levantamiento un nuevo sentido. Muchos de los insurgentes criollos de clase alta aceptaron las condiciones, y le dieron al levantamiento un nuevo sentido al pasar de una revuelta antifiscal a una revuelta social, al abordar por las mejoras sociales y económicas de la población indígena y mulata. El virrey, una vez en Bogotá, argumentó que las capitulaciones habían sido firmadas bajo coacción. Galán y el ejército de desposeídos que le seguía no aceptaron la capitulación y continuaron con la lucha. Por separado, estaremos enviando conferencia dictada por el secretario general José Asunción Suárez Niño sobre los abuelos comunes de Bolívar y Santander. Está leída el acta, entonces procedemos a continuar con el orden del día. Siguiente punto del orden del día es otra dolorosa nota necrológica. La semana pasada ha fallecido en el hermano país del Ecuador Jorge Núñez, quien fuera miembro honorario de esta academia
erigido como tal por el anterior presidente y expresidente de la Academia de Historia de Colombia, el doctor Eduardo Durán Gómez. Jorge Núñez fue un gran amigo de Colombia, fue un gran amigo de esta academia, fue un gran amigo de académicos como Otto Morales Benítez. Aquí les muestro el libro que Eduardo Durán le trajo del Ecuador. Solo tenemos este ejemplar porque el libro acababa de salir. Jorge Núñez publicitó muchos autores colombianos y este libro llegó a Colombia en las manos de Eduardo Durán y por lo menos en mi poder es el único ejemplar. Hoy le hemos pedido a Eduardo Durán Gómez, por favor, que dirija unas palabras para recordar la memoria de nuestro desaparecido miembro honorario. Tiene la palabra el doctor Eduardo Durán Gómez. Buenas tardes, doctor Eduardo, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, señores miembros de la mesa directiva, doña Cecilia Fernández de Salini, la presidenta honoraria de esta institución, al padre Jaramillo, también mi saludo muy especial, y a todos los que nos acompañan en esta sesión ordinaria de la Sociedad Académica Santanderista. Realmente tenemos que registrar con profundo pesar la desaparición de Jorge Núñez Sánchez, un intelectual reconocido no solamente en su natal Ecuador, sino también en todos los países de habla hispana. Fue una persona que estudió Derecho en la Universidad Central de Quito, después hizo estudios de geografía de Huelva, España, y ahí, después de concluir sus estudios, inicia una carrera intelectual cuyo recorrido lo llevaron por los más amplios escenarios de la academia en su país y en el exterior. Jorge Núñez Sánchez había nacido en la ciudad de Bolívar, Ecuador, en 1947. Y pues siempre profesor universitario y perteneció a un gran número de institutos. Es que publicar 56 libros de su autoría y 66 de coautoría. La última obra que escribió fue una investigación en la cual duró alrededor de 20 años. Se dedicó a investigar cómo dio la República del Ecuador. Y todos los personajes involucrados en todos esos episodios históricos. Y precisamente acababa de salir a la luz pública esa obra, muy importante. Le enviaré un ejemplar a la Sociedad Santanderista para que la tenga en su biblioteca, y Jorge Núñez consideraba que esa era su obra cumbre, porque le había dedicado muchos años de su vida y porque la había hecho con un gran esmero y con una enorme dedicación. Jorge Núñez estuvo vinculado mucho a Colombia, pues como lo acaba de afirmar nuestro presidente, fue amigo muy cercano del doctor Otto Morales Benítez, y también fue muy amigo cercano de Antonio Cacua Prada. A mí me correspondió también compartir una amistad no tan antigua como las que tuvieron los doctores Morales y Cacua, pero sí yo ocupó la presidencia de la Academia de Historia del Ecuador, que fue entre 2013 y 2019. Allí pude admirar la magnífica obra que estaba desarrollando en la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Todo el esfuerzo por estimular publicaciones e investigaciones y por darle un impulso muy notorio a esa institución, y desde luego un patrocinio y un estímulo también muy importante a todos los académicos de esa venerable institución.
En Colombia perteneció a las academias de historia de Boyacá, de Santander y de Nariño. Fue también miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y miembro también de la Academia Colombiana de la Lengua. Y por supuesto perteneció a la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, de la cual se sentía muy orgulloso de pertenecer. De Paula Santander. Realmente tenemos que lamentar la muerte de ese gran ciudadano, de ese gran ecuatoriano, de ese hombre latinoamericano que supo proyectar una imagen a través de todos los países de habla hispana y que deja un legado enorme, traducido en todas las obras que se publicaron. Yo creo que esta Academia Santanderista de Colombia debe sentirse muy orgullosa de haber tenido a una persona de las calidades en su seno y realmente su recuerdo en esta institución nos acompañará siempre. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Eduardo Durán. Es doloroso registrar la partida de hombres tan importantes para las letras del continente, como lo fue el doctor Jorge. Nosotros haremos llegar el texto de su intervención, así como el video a la hermana Academia del Ecuador. Continuamos con el orden del día, que incluye la ponencia titulada Del grito de la independencia a la Constitución de Cúcuta y encargada en el marco de la segunda etapa de las jornadas de reflexiones santanderistas al doctor José Asunción Suárez Niño. El doctor José Asunción Suárez Niño no precisa presentación. Entre sus múltiples actividades está la de conducir la Secretaría General de la Academia Santanderista, y aprovecho yo como presidente y trayendo el mensaje que me encargó nuestra presidenta emérita y perpetua, doña Cecilia Fernández de Palini. Sin él no pasarían todas las actividades intelectuales que logramos desarrollar, incluso en estos tiempos que nos tuvimos que acomodar a la parte virtual. El doctor Suárez Niño ha sido un trabajador intelectual, él tiene una pasión ya integrada a su ADN, que es la genealogía. Es un espectáculo, digamos, de conocimiento y de sabiduría. Aquí yo debo hacer, digamos, una reflexión, porque cuando compartimos horas en la Academia Santanderista, no hay una sola vez que yo haya estado con él que no reciba una comunicación de alguno de sus compañeros de la Academia de Genealogía para hacerle consultas sobre temas de líneas genealógicas. Él se caracteriza por ser un investigador de la historia, un constructor de la historia, por consiguiente, con un gran poder adicional, que es poder unir los personajes a los hechos históricos, puesto que su formación como genealogista se lo permite. Es además un riguroso investigador, perseguidor de documentos originales. Él se introduce a todas partes, el Archivo Nacional, el Museo Nacional, busca archivos en las pequeñas poblaciones, donde viene adelantando una labor verdaderamente encomiable, de una parte con el Banco de la República, que lo ha buscado como su consejero y como su difusor de ideas en diferentes municipios del país, y otra parte de la mano de quien fuera el presidente del Colegio Máximo de Academias, director del patronato, David Rubio. Para la Academia Santanderista es verdaderamente
muy grato presentar a quienes nos acompañan y a quienes por razones de otras actividades académicas, gracias a Dios Bogotá es una ciudad muy activa en ese sentido, no nos pueden acompañar, recibirán el resumen de la conferencia. Bueno, resumen no, porque quienes conocemos a José Asunción sabremos que será breve. Bueno, doctor José Asunción, muchas gracias por haber aceptado este reto de la Academia Santanderista. Me consta la devoción con que ha preparado usted esta conferencia y le otorgo el uso de la palabra. Doctor José Asunción. Muchas gracias, señor presidente, gracias por sus generosas palabras. Yo diría que algo exageradas, pero las acepto con mucha humildad y con mucho afecto. Y viniendo de usted, pues tienen un valor especial para mí. Un saludo muy cordial, muy afectuoso a todos los miembros de la Academia Santanderista de Colombia, a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Y vamos a entrar en materia. Dentro del mismo proceso que se vino fundamentando desde la revolución de los comuneros, aparece una nota que escribió una vez desde Londres uno de los grandes impulsores de la independencia americana. En las memorias de don Francisco de Miranda y Rodríguez aparecen esas tres palabras mágicas que después fueron catapultadas en la Revolución Francesa, como es el caso de libertad, igualdad y fraternidad. Consecuente con esto, dentro de ese mismo proceso que queremos hablar en la tarde de hoy, vamos a hacer un extracto de lo que fue la independencia inesperada de un momento a otro, que si bien se venía gestando en algunos próceres de nuestra independencia, en esas reuniones, por ejemplo, de la casa de doña Carmen de Santa María y de los secretos que se guardaban con algunos próceres cartageneros que estudiaban aquí en Bogotá, hubo un intermezzo especial que fue la independencia inesperada y las juntas de gobierno que vinieron después. Una voz controlada, una vez controlada la revuelta comunera, las cosas parecen volver a su cauce normal. Autoridades y vecinos tratan de olvidar el levantamiento que se había gestado desde 1781. Los virreyes, sobre todo Caballero y Góngora, 1783 a 1787, José de Espeleta, 1787 a 1797, y Pedro de Mendinueta, de 1797 a 1803, aunque parecen imponer autoridad, nombran peninsulares, o al menos americanos, de otras regiones, para cargos principales y mantienen los odiados estancos de tabaco y aguardiente. Acordémonos que en la conferencia pasada este fue uno de los puntos claves en la revolución de los comuneros, esa alza de impuestos en los estancos de aguardiente y tabaco. Patrocinan proyectos de intelectuales criollos, apoyan desde 1783 la expedición botánica en la que, siguiendo orientación de Mutis,
trabajan Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Sea, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, Facundo Mutis Consuegra y otros letrados neogranadinos que respaldan empresas de fomento. Nuevo pacto colonial que otorgue más poder, reconozca derecho a ocupar cargos públicos y mayores oportunidades para progreso mediante libertad de comercio, reducción de impuestos, supresión de monopolios, distribución de tierras, baldíos y resguardos, algunos poco influidos, por ejemplo, de Estados Unidos y por la lectura de ideólogos ilustrados, comienzan antes de 1808 a madurar idea de independizar América. Pedro Fermín de Vargas vive en Europa y el Caribe hasta 1808. Apoya en algunos momentos proyecto de independencia de Francisco de Miranda y Rodríguez. Es posible que también Antonio Nariño lo haya considerado al menos entre 1795 y 1798, cuando estuvo exiliado. Ejemplo de las colonias inglesas del norte en 1776, cuando se crearon los Estados Unidos de América con un golpe federal republicano y representativo. ¿Se gobernaría con un rey o como una república representativa? ¿Quiénes serían ciudadanos, la nobleza criolla o todos los hombres libres? ¿Y cómo podría lograrse con una rebelión armada o de otra forma? Interrogantes que más tarde tendrían una respuesta. En 1771, el virrey Espeleta apoya el primer periódico, el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, en el que escriben jóvenes eruditos como Caldas, Joaquín Ricaurte, Joaquín Camacho, Nariño y Sea, en apoyo a reforma de estudios en la investigación de riquezas naturales del nuevo reino. En 1801, Jorge Tadeo Lozano, hijo del primer marqués de San Jorge, y José Luis Díaz Ubola, uno de sus familiares, publican el primer periódico privado, El Correo Curioso. Todavía en enero de 1808, los jóvenes científicos logran apoyo del virrey Antonio Amari Borbón para un periódico dedicado a geografía, botánica, zoología y promoción de educación pública, el Seminario del Nuevo Reino de Granada, dirigido por Francisco José de Caldas. Es decir, en otras palabras coloquiales, ponen al ratón a cuidar el queso. La Revolución Francesa trae en 1789 nuevos temores. Para muchos, la violencia popular, ataque al clero y la monarquía, ejecución de Luis XVI, es prueba de nefastos resultados de ideas de la Ilustración. Enemigos de las reformas aprovechan para buscar firmeza de las autoridades. No están promoviendo ideas peligrosas al criticar filosofía escolástica, impulsar periódicos donde criollos discuten nuevos propósitos al apoyar sus tertulias. Otro interrogante que se resuelve en julio de 1810. Jorge Miguel Lozano de Peralta, marqués de San Jorge, tiene participación ambigua en revuelta de los comuneros. Se niega a pagar derechos por el marquesado que compra pero que nunca paga. Escribe en 1785 fuertes quejas de la política de los virreyes y las envía al rey. Pronto, como respuesta a este desatino, es apresado y encarcelado en Cartagena, respuesta inesperadamente drástica para una persona de su abolengo y de su posición social. Lozano no regresa a Santa Fe. Una vez liberado en 1793, muere al poco tiempo en Cartagena
contando doblones, escudos y cuartillos ante los ojos desorbitados del prior del convento que lo ha guarnecido. La primera confrontación preocupante que autoridades borbonas ven como señal de voluntad de independizarse de España ocurre a comienzos de 1794. Antonio Nariño, joven y próspero comerciante de las familias más poderosas del reino, que ha sido alcalde en 1789 y recaudador de impuestos, reúne en su casa una tertulia con otros jóvenes letrados. Publica en una imprenta que ha patrocinado el virrey Francisco Gil de Taboada y Lemos, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada por la Asamblea Francesa de 1789. Los oidores se respaldan con el más autoritario de todos, Juan Hernández de Alba. Empieza un proceso en el que torturan a varios acusados y condenan a Nariño y a 10 más, entre ellos su abogado José Antonio Ricaurte, Francisco Antonio Sea, el médico francés Luis de Rie, Sinforoso Mutis y el impresor Bruno Espinosa, a prisión en Cartagena o España. Nariño se escapa al llegar a Cádiz, busca sin éxito respaldo francés e inglés para una posible revuelta. Retorna en 1797 a pedir perdón al arzobispo y al virrey. En 1808 los criollos tienen que decidir quiénes pueden gobernar las Indias. Desde 1796 España, que se ha vuelto a aliar con Francia, está en guerra contra Inglaterra. Sobre las derrotas de San Vicente en 1798 y Trafalgar en 1805. Queda destruida la Armada Española. Se bloquea casi por completo el comercio entre España y América. Napoleón Bonaparte, inquieto por la incapacidad del rey Carlos IV y por la actitud algo menos sumisa de éste, logra que los reyes renuncien al trono a favor de su hermano José Bonaparte Pepe Botella. Francisco Antonio Sea e Ignacio de Tejada expresan satisfacción con las concesiones de Napoleón, aceptan una constitución, entre comillas, redactada por franceses, basada en la idea del pacto entre el rey y el pueblo. Así, a partir de este momento existen dos autoridades, la del emperador José Bonaparte, que controla la mayor parte del país, y las juntas de gobierno con poder en pocos sitios del sur de España, pero con apoyo popular, la Junta Suprema de España e Indias. Pronto, en América Española, los criollos proponen que, siguiendo el ejemplo español, se organicen juntas de gobierno con participación de virreyes y gobernadores españoles y algunos criollos para gobernar temporalmente a nombre de Fernando VII. Sin embargo, al nuevo reino de Granada le corresponde un solo representante, lo que muestra trato desigual a las provincias americanas e ibéricas. Invitación a mandar delegados en vez de frenar la constitución de juntas locales, que es lo que se busca, termina impulsándola. Cada cabildo escoge 3 candidatos y en septiembre de 1809 se elige como representante del nuevo reino de Granada a don Antonio de Narváez y La Torre, un criollo cartagenero. La Junta es reemplazada por un Consejo de Regencia y España, con excepción de Cádiz, queda bajo el poder francés. Todos los cabildos hacen documentos dando instrucciones y reclamos. El más importante es el Cabildo de Santa Fe. Camilo Torres escribe en noviembre el Memorial de Agravios,
donde expresa el pensamiento de los principales criollos. Acepta autoridad del monarca para que se evite una funesta separación, siempre y cuando se corrijan abusos. El documento exalta riqueza de la naturaleza del nuevo reino, sus posibilidades de convertirse con Canal en el Istmo, un centro comercial aunado a inteligencia e industria de su población, no sin antes criticar el despotismo. En Santa Fe, oidores y virrey se empeñan en impedir que esos ejemplos lleven a formación de una junta de gobierno en Bogotá. Dirigentes del grupo criollo, Camilo Torres, Fruto Joaquín Gutiérrez, José Acevedo y Gómez, trabajan clandestinamente para preparar ocasión de dar el zarpazo. En Cádiz se instala a finales de enero de 1810 Junta Ciudadana que plantea modelo, abro comillas, para todos los pueblos que quieran erigirse con gobierno representativo digno de su confianza, cierro comillas. Y el 1 de febrero se instala Consejo de Regencia para gobernar a nombre del rey. El Consejo nombra delegados en América, entre ellos al quiteño don Antonio de Villavicencio y Verástegui, persona que tiene rol importante en episodio del 20 de julio de 1810. El 22 de mayo, con apoyo de Villavicencio, el Cabildo de Cartagena instala Junta Autónoma de Gobierno. 3 semanas después, el gobernador se niega a recibir órdenes de la Junta, lo que impulsa a los criollos José María García de Toledo y Miguel Díaz Granados, respectivamente, con apoyo del artesano pardo Pedro Romero, reafirman mandato y soberanía, mientras declaran fidelidad a Fernando VII. En Santa Fe comienzan a realizar reuniones sucesivas en casas de Camilo Torres, José Acevedo y Gómez, Fruto Joaquín Gutiérrez, Antonio Morales, José María Carbonell y luego en el Observatorio Astronómico, cuyo director es Francisco José de Caldas. En estas reuniones empiezan a pensar en la práctica política que consiste en provocar una limitada y transitoria perturbación del orden público y así aprovechar para tomar el poder español. La Junta de Notables propone un incidente con los españoles a fin de crear situación conflictiva que arroje luego al descontento potencial que existe en Santa Fe contra la audiencia española. Lo importante es conseguir que el virrey, presionado por la perturbación del orden, constituya al mismo día una Junta Suprema de Gobierno presidida por el señor Amari Borbón e integrada por los regidores del Cabildo de Santa Fe. Don Antonio Morales manifiesta que el incidente debe provocarse con el comerciante peninsular don José González Llorente y se ofrece gustoso a intervenir en el altercado. Los notables criollos aceptan propuesta y deciden ejecutar acción el viernes 20 de julio, fecha en que la Plaza Mayor está colmada de gente de todas las clases sociales por ser día habitual de mercado. Para evitar sospecha de provocación, se conviene que don Luis Rubio ingrese el día indicado a la tienda de Llorente a pedir prestado un florero o cualquier clase de adorno que le sirva para decorar la mesa del anunciado banquete a Villavicencio. En caso negativo, los hermanos Morales proceden a agredir al español. Se acordó también que don Francisco José de Caldas pase a la misma hora por frente del almacén de Llorente y lo salude, lo cual da oportunidad a Morales para reprenderlo por dirigir la palabra a un chapetón enemigo de los americanos y dar así comienzo al incidente.
Poco antes de las 12 del día, como está previsto, se presenta don Luis de Rubio en el almacén de Llorente y después de hablar del anunciado banquete a Villavicencio, pide prestado el florero para adornar la mesa. Llorente se niega a facilitar el florero, pero su negativa no fue dada en términos despectivos o groseros, como afirman algunos cronistas de la época, abro comillas, que había contestado que se cagaba en los americanos, cierro comillas. Se limitó a explicar diciendo que ha prestado la pieza varias veces y que ésta se ha visto maltratada y que por lo tanto se ha perdido su valor. Entonces interviene Caldas, quien pasa por frente del almacén y saluda a Llorente, lo que permite a don Antonio Morales, como está acordado, tomar iniciativa y formular duras críticas hacia Llorente. Morales y sus compañeros comienzan entonces a gritar que el comerciante español ha dicho a Rubio malas palabras contra Villavicencio y los americanos, afirmación que Llorente niega categóricamente en una extensa carta una vez se exilia de la Nueva Granada y que está apostillada en una isla del Caribe. Mientras tanto, los principales conjurados se dispersan por la plaza gritando: están insultando a los americanos, queremos junta, viva el cabildo, abajo el mal gobierno, mueran los bonapartistas. La ira se toma el sentir del pueblo. Indios, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empiezan a romper vidrieras, supongo yo las pocas que habían en esa época, y a forzar puertas. El virrey don Antonio Amario Borbón, desde su palacio, observa con alarma la situación que se escapa de sus manos. La guardia, que es por cierto muy escasa, está al mando de Baraya, uno de los conjurados, quien rápidamente pone tropas al servicio de la revolución, a tal punto que los cañones se enfilan hacia el palacio del virrey. El virrey, muy asustado, acepta reunir cabildo extraordinario presidido por él, los oidores y miembros del cabildo de Santa Fe. Desde el balcón de la casa se proponen nombres de todos los próceres y el pueblo aclama: Camilo Torres, Luis Caicedo y Flores, Joaquín Gutiérrez, José Miguel Pey, Frutos Joaquín Gutiérrez, Sinforoso Mutis, Miguel Pombo, Luis Fernando Azuola, Pedro Grot, Andrés Rosillo, Antonio y Francisco Morales, Antonio Baraya, es decir, la rancia aristocracia criolla. Hacia las 6 de la tarde, José Acevedo y Gómez lanza una arenga que le merece título de tribuno del pueblo, que pasa a la historia. Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas seréis tratados como los insurgentes. Ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan. Al día siguiente, el virrey es puesto preso junto con la virreina. El pueblo lleva al virrey a la gendarmería y a la virreina la conducen en medio de insultos a la cárcel del divorcio, que es la cárcel de mujeres. Eso no es bien visto por los miembros de la Junta, que en cabeza de Camilo Torres ordena de inmediato regresarlos a su vivienda con el fin de preparar expulsión definitiva hacia España. Correspondencia de Torres, Acevedo y Gutiérrez muestra que al menos desde mayo de aquel año de 1810, tras la formación de la Junta de Caracas y tal vez después de las juntas de septiembre del año anterior, se inclina por un gobierno local totalmente autónomo, sin sujeción
al Consejo de Regencia. El 29 de mayo, Torres habla, abro comillas, de nuestra independencia y libertad, esta independencia que debemos disfrutar desde septiembre de 1808. Ya está muy cerca el día en que se declare y reconozca que somos autónomos, cierro comillas. En consecuencia, se confirma junta de notables integradas por autoridades civiles e intelectuales criollos. Los principales personeros de la camarilla criolla que conformaban la junta son José Miguel Pey, Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales, entre otros. Una vez instalada la junta, durante las horas finales de la tarde, la noche del 20 de julio y el amanecer del 21 de julio, se redacta el acta que se conoce con el nombre de Acta de Independencia. En dicha acta se hace mención, entre otras cosas, que protesta no abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo en otra persona que la de su augusto y desgraciado monarca, don Fernando VII. Piden que el rey venga a gobernar entre ellos, algo que de antemano se sabe que no puede suceder, puesto que se encuentra preso y porque ni siquiera reina en España. Queda entonces el gobierno sujeto a la Suprema Junta de Regencia existente en la península y sustentado sobre la Constitución que diga el pueblo. El nexo con la Junta de Regencia es discutido. Ahí se puede decir que no hay ánimo de independencia. Se da cuenta que de un momento a otro no pueden romper vínculos del pueblo con el monarca, considerado una víctima ante los ojos de la gente por lo que ha usurpado el déspota Napoleón. El pobre Fernando VII vive como un holgazán en su castillo, su padre y su madre en otro. Carlos IV designa a su hijo Fernando VII, quien a su vez designa a Napoleón, a un virrey, y por ello no se da el gobierno. Esta situación no es entendida, desde luego, por el pueblo. El reconocimiento de la Junta de Regencia origina en el seno mismo de la Junta Suprema una división denominada regentista y antirregentista. Una corriente liberal que es partidaria para desconocer la regencia y el otro sector conservador de la Junta que es partidario de mantener el título de la regencia, como diría Cantinflas 150 años más tarde, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Aquí cabe una pregunta: ¿es realmente el documento del 20 de julio un acta de independencia? En ella se reconoce a Fernando VII, pero de manera teórica, porque en la práctica se da un gobierno, la voluntad de convocar un congreso, de hacer una constitución, de sentar una patria y de una vez adoptar una forma federal. Los acontecimientos continúan en forma precipitada, sigue la propia dinámica de una revolución. Don José María Carbonell y otros próceres muy exaltados se mantienen durante esos días recorriendo calles, agitando masas para conservar viva esa llama. El 29 de julio, la Junta Suprema convoca el Congreso General del Reino, que se reúne el 22 de diciembre, presta juramento para sostener los derechos del rey Fernando VII contra el usurpador de su corona, Napoleón Bonaparte, y su hermano José. Defiende independencia y soberanía de este reino contra toda opresión exterior. No se da una ruptura total con el soberano español. A la cita de Santa Fe
arriban representantes de Novita, Pamplona, Socorro, Neiva, Chocó y Bogotá. Faltan Popayán, Pasto y Santa Marta, que están en manos de la regencia. Cartagena y Antioquia prefieren un congreso en otro sitio, y Tunja, que rechaza anexión de Sogamoso a la Junta de Santa Fe. Por esas calendas comienza la mal llamada patria boba, algo desbarajustada. Cartagena, Antioquia, Popayán, Chocó, Tunja, Pamplona, Socorro, Neiva, Mariquita, para garantía de soberanía, asumen y aprueban constituciones provinciales imitando a Cundinamarca. No hay constituciones en Panamá, Pasto ni Santa Marta, que siguen sujetas a la regencia, y después de 1814, cuando recupera poder Fernando VII, Cartagena, el 11 de noviembre de 1811, ha declarado independencia absoluta de España. Al definir provincias como soberanas, la única manera de unirlas es un tratado entre ellas, pues para las provincias mayores como Cartagena, Popayán, Antioquia, Tunja y El Socorro, someterse a otra, y en particular a Santa Fe, es inaceptable. Queda en la memoria aquella frase de Camilo Torres, injustamente atribuida a Crisanto Valenzuela. Abro comillas: sed justos en vuestras deliberaciones, porque la justicia consolida los imperios, y no os dejéis arrastrar del amor, ni del odio, ni de la ambición, de la codicia. Platón dice en sus Georgias que estos vicios son una lima sorda que arruina y despedaza los estados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario y profesor José Asunción. Quiero agradecerle esa excelente ponencia y voy a abrir los comentarios para quien quiera participar en este momento de la sesión. Abrimos los comentarios a la ponencia del profesor José Asunción Suárez Niño, que nos abre tantas inquietudes y nos ilustra de manera generosa con su conocimiento. El general Salcedo, señor General presidente. Salcedo. Gusto saludarlo. General Salcedo, qué maravilla, sí lo estoy viendo, y pues tiene la palabra. Bueno, primero que todo, saludar a todos los presentes, porque ha sido una tarde extraordinaria. Continuar en el uso de la palabra de José Asunción Suárez Niño, con esa vocación histórica tan destacada, nos ha hecho volver a la gesta comunera y dar ese salto que en la historia es de escasos días, porque la gesta comunera fue el preludio de este movimiento del 20 de julio de 1810. Ya con lo que tenemos estas edades, no tenemos ningún problema en recordar, revivir, rectificar las cosas que sucedieron, por ejemplo, hace 40 o hace 30 años, por decir algo. De manera que la gente activa en edades, como estaban Caldas y todos sus compañeros, pues sencillamente habían bebido de esa fuente inagotable de la revolución de los comuneros, y ya el desenvolvimiento lo hemos oído hoy con lujo de detalles, y lo sé porque durante 8 años estuve
enseñando esta materia, precisamente esta materia, a universitarios que nunca habían tenido la oportunidad en su colegio de tener una clase de historia. Y lo sé porque algún día regresé de la Universidad de César y encontré que había una profesora que reforzaba a mi nieto que vivía aquí en mi casa, tenía 12 años, y entre los refuerzos estaba lo de historia. Y le dije, ¿y en qué parte de la historia están? Y estaban exactamente el 20 de julio de 1810. Digo, bueno, no tengo ningún problema en ayudarles porque vengo de dictar esa misma materia en la universidad. José Asunción, destacada, no te faltó una coma. Estuvo perfectamente dibujado todo el evento, todo lo que sucedió. Y ya después hay cosas que se han entresacado, nosotros lo hemos hecho así, de destacar, por ejemplo, hace un mes destacamos la formación de la artillería colombiana partiendo de esos cañones que se recuperaron ahí con la acción de Baraya, los cañones que apuntaban al virrey, etc. Y después la participación de Baraya en los eventos del sur, de manera que posteriormente su sacrificio un 16 de julio, precisamente. De manera que lo felicito, ha sido un repaso de historia extraordinario. Yo me saboreaba viéndolo y es exactamente lo que yo traté de enseñarle a los muchachos, resumiendo muchas cosas porque las clases eran de un sentido muy didáctico para que los muchachos no grabaran las cosas, las comentaran y las vivieran, trataban de que vivieran eso que se estaba viviendo, que se vivió hace tantos años. De manera que mil gracias, te felicito José Asunción y lo felicito presidente por estas sesiones que se están cumpliendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Verdaderamente lo que usted señala es cierto. Yo dicté muchos años en el Rosario, Formación de la Nación Colombiana, y este era uno de los episodios pues, que me hacía vibrar tratando de transmitirlo. José Asunción lo hace además con un elemento de señalar cómo se recogió en los que hoy llamaríamos medios de comunicación, en los periódicos de la época, que quiero rescatar ese trabajo de investigación y de documentación que enriquece de una manera y le da solidez a la conferencia de una manera maravillosa. Yo claro que hubiera hecho propaganda de que Jefferson fue el que llevó los derechos humanos a Francia y de ahí vienen y bajan aquí y los traduce Antonio Nariño. De verdad que fue una conferencia muy especial. No sé si alguien quiera referirse específicamente a los temas históricos de la conferencia. Para mí es un día memorable porque yo todavía cada ratico me encuentro ahora con las palabras de José Acevedo y Gómez, que a mí sí me las enseñaron en el gimnasio moderno. Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, antes de 24 horas serás tratados como insurgentes. Entonces, no sé si alguien quiera hacer otro comentario, simplemente abre su micrófono y yo le doy la palabra. Bueno, si no es así, entonces vamos a los que están aquí presenciales, pues van a tener el privilegio de disfrutar, pues como me toca a mí cerrar la sesión porque el señor secretario hoy está de licencia, que veo que no es tan fácil lo que hace, les pido excusas porque manejar una sesión no es tan fácil. Entonces ahora ofrece la Academia Santanderista un condumio proveniente de nuestro tradicional barrio de Galerías, de la panadería Bread Station, y abriremos el diálogo aquí ya en el salón. Todos volveremos a ponernos nuestros tapabocas y haremos una sesión coronavirus. Doy por terminada la sesión
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Se levanta la sesión. Dios.